Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. Al Balcón. Iniciamos. Bienvenidos a otro Al Balcón desde casa. Gracias por estar en otro programa con nosotros, acompañándonos. Les habla Isabel Rosales y gracias a Braulio Covarrubias por estar conmigo. Braulio, ¿cómo estás? Hola Isa, pues ya la tercera semana que volvemos de las vacaciones tan largas que nos dimos aquí en el balcón. Bueno, vacaciones no, fueron una pausa para pues mejorar este programa todavía más. Estoy feliz, como ya lo mencioné, de estar contigo, con nuestro invitado que otra vez en esta temporada nos acompaña. Ahorita en un adelantito más vamos a decir quién es. Pues para los que nos están viendo en Spotify o YouTube, pues más o menos ya saben quién es, pero pues quienes nos están escuchando en radio, bienvenidos. Ojalá les guste este miércoles balconero y pues aquí estamos. Bueno, el tema de hoy, quiero hacer una aclaración primero porque el tema de hoy vamos a hablar sobre religiones del mundo. Y me gustaría decir que no se pretende atacar ninguna idea o ninguna inclinación religiosa de nadie de quien está escuchando este programa. Simplemente nos gustaría hablar del tema que normalmente se calla incluso en las reuniones familiares, ¿no? Pero es un tema muy interesante, entonces quisimos abordarlo justo el día de hoy por ser miércoles de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza y de hecho, pues es algo que se dice, ¿no? Como dijo Isa, que se dice pues en todas las familias. Política, fútbol y religión no se habla en la mesa cuando estás comiendo. Así que pues hoy no estamos comiendo. Bueno, esperemos que ustedes que nos estén escuchando tampoco estén comiendo porque hoy tenemos un tema muy bueno para que no se lo pierdan. Va, dejamos cápsula y regresamos. Bueno, como ya escucharon en la cápsula, nuestro invitado de hoy, de nuevo en la temporada del balcón, el maestro Hugo Concepción Rodríguez Chávez, que está aquí para acompañarnos el día de hoy. Gracias, profe. Gracias a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos los radioescuchas y ustedes, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a platicar un poco de este tema, creo que va a ser muy interesante y bueno, asumiendo la perspectiva de que hay un sinfín de sistemas de creencias y que bueno, este precepto de hablar de religión tiene que ver para simplemente trastocar las formas de entender el tema en diferentes partes del mundo. El maestro Hugo ha viajado por muchísimos países y nos gustaría empezar, que si nos pudiera contar, ¿ha tenido usted, profe, alguna interacción, no digo rara, pero sí inusual en sus viajes con algún tipo de choque ideológico de ese tipo? Pues bastantes, porque automáticamente me ha tocado estar en países donde los sistemas de creencias son totalmente diferentes al que yo profeso y que automáticamente esto también me da una perspectiva de la importancia que tiene para las personas esa forma, esa mentalidad que tienen hacia la creencia en particular y las manifestaciones que se desenvuelven. Y bueno, es una forma también de aprender a tener un respeto, a ser tolerante y en particular a tener una perspectiva más abierta en la lógica de temas que como hace un momento lo mencionó Braulio, más porque hoy que es miércoles de ceniza para todo el mundo católico, automáticamente nos pueda figurar que los 7,000 millones de habitantes el día de hoy estamos generando una misma manifestación o mentalidad y pues nos damos cuenta que hay partes del mundo donde absolutamente esto que nosotros estamos viviendo no tiene que ver con su formación o identificación de creencias. Y bueno, en particular así, yo creo que ha sido muy drástico estar en países donde automáticamente es diferente y que te das cuenta que las formas o lo que ellos identifican, las deidades, las representaciones que ellos configuran, automáticamente son diferentes y que tienen una, ahora sí,
formas de entenderlas de manera diferente, pero yo creo que es algo que sí tenemos que empezar a aclarar nosotros en nuestra perspectiva como mexicanos, que nosotros tenemos una identificación con unas raíces prehispánicas, politeístas, y que bueno, que después con la conquista y la colonización se transforma a un sistema de creencias del cristianismo y que automáticamente eso cambia y que bueno, ahora la perspectiva de la mirada que hay en nuestro país cada día es mucho más amplia cuando estamos hablando del precepto religioso. No es ya solamente la religión católica, sino un sinfín de religiones que se están manifestando a partir de la necesidad de cada una de las personas. Ahorita que mencionaba eso de las religiones politeístas, me hizo recordar de un programa que yo veo mucho que se llama Wild Frank de Animal Planet. El episodio que vi más reciente es que él viaja como a buscar el significado o por qué decían pues, las mitologías de antes de que existían los dragones, y él pues va como a Medio Oriente, creo que va a Tailandia también, y empieza a conocer culturas donde el dragón es un símbolo de, no sé, como un dios, y me hizo recordar, bueno, aquí, por ejemplo, ellos decían que el dragón era pues puro, que no era la combinación de lo mejor de cada animal del mundo, y por eso lo veían como lo más sagrado, un dragón. Y me hizo recordar, bueno, aquí en el catolicismo quizá no hay como en sí un dragón, pero aquí en México, como usted lo dijo, en la mera Mesopotámica, no fue un dragón, pero sí fue una serpiente emplumada, un similar, por así decirlo, así de una perspectiva similar, no fue específicamente de el Todopoderoso, pero era como un similar, y se me hizo pues importante ver eso, que del otro lado del mundo un dragón lo ven así también, como quizás se vio la serpiente emplumada aquí en Mesoamérica. Sí, es esto que tú estás mencionando es muy interesante cuando estamos hablando del precepto de la cosmovisión, esta palabra que nos enmarca las formas de entender la vida. Y bueno, dentro de este precepto de entender la vida está también la idea en lo que creemos, en las diferentes manifestaciones que incluimos en nuestro contexto de vida y que automáticamente esto en un precepto de una sociedad es importante. Hay sociedades que son automáticamente monoteístas, solamente tienen la figura de una deidad, y sin embargo va a haber otras sistemas de creencias que son politeístas, que hay una serie de deidades a las cuales se les rinde este tributo, se le tiene esta creencia, y que todas son válidas. Yo creo que eso es bien importante, no porque yo automáticamente sea o profese una religión, quiere decir que lo otro no exista o que no tenga una identificación. Es válido. Y yo creo que como sociedad en particular tenemos que entender que es una libre manifestación de creencias y que son válidas todas, y que hay personas que también profesan el no tener una creencia religiosa, y que automáticamente hay una buena parte de la población a nivel mundial. Yo creo que estamos hablando de un 20% de la población que no profesa una religión. Entonces, esto también tiene una validez y que automáticamente esto da una lógica de entender, y que vamos a ir descubriendo poco a poco que hay religiones que tienen, como tú lo dices, algunos representantes, algunas deidades que tienen un símil a lo que en otras sociedades se da. Y tú, el caso lo que mencionas es el de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que en algún momento hay toda una lógica y toda una implicación de recursos académicos que hablan de cómo esta deidad está implícita dentro de la sociedad azteca, pero también dentro de la sociedad maya con otro tipo de nombre. Entonces, creo que es bien ¿Profe? importante de analizarlo. También, Sí, también creo que es importante que aclarar que tener un Dios no es tener una religión.
porque, por ejemplo, la mitología griega en sí no era una religión, sino era una forma de explicar la vida y la forma de explicar la naturaleza y la forma de explicar cómo habíamos sido creados los seres humanos. Tienen un montón de dioses, sin embargo, no es una religión. Una religión podríamos decir que es un sistema y un sistema podríamos decir que es un grupo como de reglas para que nos portemos bien. Así que Totalmente. también creo que eso es muy importante. Totalmente de acuerdo contigo, Isabel, que esta condición o esta representación que nosotros estamos platicando y que, bueno, en particular va implícito para nuestros radioescuchas, es de que vean dentro de la oportunidad de lo que es este precepto de las creencias, del sistema de creencias, la diversidad que hay en el mundo y la representación que se da a partir también de cuando uno visita lugares y lugares que, bueno, uno selecciona donde tienen condiciones o formas de entender esta cosmovisión de una forma diferente y que, como lo mencionamos, va a ser siempre válido y va a ser importante que cada uno de nosotros respete, estando en el otro espacio, esa forma de entender el mundo desde esta visión de mentalidad. Profe, lo voy a interrumpir aquí porque nos tenemos que ir a nuestro primer corte. No se vayan, el tema está muy bueno. Regresamos, este es Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Continuamos, este es el segundo bloque de Al Balcón. Nos quedamos platicando sobre los viajes que ha hecho el profe Hugo, pero Braulio va a empezar la charla de este bloque, así que adelante, Braulio. Bueno, pues ya estamos de regreso. Me gustaría también, no sé, profe, comentar para usted en sus viajes, conociendo las ideologías que existen en cada cultura y, no sé, las religiones, ¿no se ha planteado? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la religión budista, no por cambiarme, pero se me hace muy chido la manera que ellos piensan, así, todo el concepto que ellos tienen se me hace muy, muy interesante. No sé si alguna vez usted se ha planteado así como de, oye, si me cambio de religión o algo así, no sé, nada más por curiosidad. Pues mira, yo creo que esta es una persona nos podemos hacer a lo largo de nuestra vida, porque finalmente la mayoría cada uno de nosotros tenemos los sistemas de creencias, pues son impuestos o han sido heredados de una generación a otra y que automáticamente no estamos o llega un momento en que cada uno de nosotros tomamos la conciencia de continuar o automáticamente modificar ese sistema de creencias. Yo en mi caso, la verdad, considero que ha habido situaciones cuando automáticamente dudas de todo este precepto que te inculcan, pero sin embargo nunca he pensado en transformar o modificar mi sistema de creencias. Lo considero que me satisface la necesidad que yo tengo en el sentido de una implicación hacia a la fe que tengo, hacia la divinidad, hacia esta deidad, y que automáticamente lo que sí me gusta y me ha llamado la atención a lo largo de todo el precepto de vida que he tenido es que puedo aceptar dentro de esta lógica que hay otros tipos de mentalidad y que en cada uno de ellos hay una carga muy fuerte de un entendimiento de esta forma de entenderlo, su forma particular. Entonces, pues he estado en lugares donde pues automáticamente se da una carga muy fuerte. Tú hace un momento mencionaste el budismo y automáticamente pues nos vamos a países de Asia, pero en Asia imagínense donde está la mayoría, el grueso de la población. Yo creo que Asia tiene el 50% de la población mundial. Entonces esto implica que automáticamente los sistemas de creencias son
enormes, o sea, mientras el cristianismo, que es el sistema, la religión que está implicada en la mayor, o sea, con mayor número de fieles, automáticamente hay lugares como la India con el hinduismo, que tienen o que concentran casi el 100% de sus fieles. Y que bueno, hay otros países que también que también lo profesan, pero la mayoría está en ese país. Entonces, cuando te das cuenta que la inmensidad de adeptos en un solo espacio es cuando automáticamente, pues, te das cuenta que para esta comunidad es muy importante. Y a mí, en donde me ha impresionado más las formas, así como los cúmulos de personas que llegan a un espacio, que entienden una forma de creencias, que rinden ahora sí, una situación de profesarlo, ha sido en la India. Es donde me he observado exponencialmente cuando las situaciones o el número de adeptos son amplios. Aquí, por ejemplo, en una festividad religiosa vemos a un sinfín de personas, por ejemplo, en la romería de la Virgen de Zapopan, que se mueven 2 millones de personas durante un día. Pero esto es nada a comparación, por ejemplo, de los movimientos que hay por ejemplo, en Varanasi, donde está el río Ganges y donde mucha gente va y donde tiene su contexto funerario, y que tú ves hordas de personas implicadas en este movimiento. Entonces tú ves que una persona que llevan ya fallecida, que le están dando todas estas situaciones funerarias, pues lo acompañan un sinfín de personas. Entonces, no es o sea, si tú te pusieras a hacer una etnografía, verías 200, 500 personas, 500 muertos con todos estos preceptos funerarios. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en las iglesias a ver cuántos muertos hay al día? O sea, son situaciones que automáticamente sobrepasan. Y aparte, todo esto va acompañado de una serie de rituales, de acciones que muchas veces para muchos de nosotros, pues es una función solamente de espectador, pero para quien lo vive hay una función rituálica muy, muy interesante. Y yo considero que estos preceptos son los que mueven mucho las formas de entender a las personas. Entonces, por ejemplo, esta implicación de Banarasi que mencioné es estar observando que mucha gente, o sea, busca la manera, aunque no lo tengan, pero buscan la manera, la familia busca la manera, que la persona, si ya a traspasar este precepto de la muerte, lo haga en el lugar que tiene la implicación más importante. Entonces, es como nosotros lo entenderíamos con la lógica de las peregrinaciones, y que las peregrinaciones, pues, por ejemplo, en México, tienen una lógica súper importante. Y esto, pues, nos hace generar movimientos totalmente diferentes en las lógicas de entenderlo. Los árabes con la visita a la Meca. Entonces, ahí cada uno de los, ahora sí, los sistemas de creencias enmarcarían ciertos aspectos. Y ya me imagino, o tomaría en cuenta otro tipo de mentalidades, como la Wicca, que significa toda con esta lógica de las brujas y todo esto, enmarcaría también una lógica de entender un entendimiento a esa mentalidad que se le tiene También, a un creo que, discurso religioso. perdón, también hay, diferencias entre una sola religión. Por ejemplo, el cristianismo, hubo un momento en el que se separa porque, por ejemplo, hay personas que creen en Cristo pero no creen en los santos, o creen en Cristo pero no creen en la Virgen María. Entonces, también esta parte del cristianismo se separa y hace la iglesia, si no me equivoco, la ortodoxa y la iglesia romana, que es la que tiene más creyentes, según yo, en el país, que de hecho en el censo del INEGI del año pasado, en el 2020, ya se dijo que el número de católicos está siendo reducido y que también está aumentando
me parece muy interesante el número de... Y el ateísmo también me parece interesante por el hecho de... Tengo unos 2, 3 amigos que se declaran ateos y le digo, bueno, sí, eres ateo, pero crees en algo, ¿no? Bueno, me refiero quizá no en el Dios católico que te enseñaron tus padres, pero quizás sí crees en otra cosa. Por ejemplo, uno de los ateos más que se vienen a la mente es Stephen Hawking. Él sí decía, Dios no pudo haber creado la Tierra, no pudo haber creado la humanidad, pero creía en una energía superior. Y eso también los decían los filósofos precristianos antes de Cristo. Se dedicaban a decir, ok, no conocemos a Dios, no podemos verlo, no podemos tocarlo, no podemos saber si sí existe o no existe, pero confiamos en que hay una energía superior. Exacto, sí, aquí son formas de ese entendimiento y por ahí, como tú mencionas, siempre va a haber una vinculación a algo o la integración, la fe hacia o la creencia hacia un precepto. Entonces, pues este ateísmo que automáticamente muchos le llaman el secularismo o el sin religión, automáticamente están preceptos a esta lógica de un entendimiento, pues simplemente del no creer en un dios o en diferentes dioses, ya hay una forma de un entendimiento, una cosmovisión, y eso pues es válido, como yo lo mencionaba en un inicio, esta lógica es para que entendamos cada día la diversidad que hay en las formas de pensar y que, bueno, este tipo de espacios que ustedes recrean como jóvenes y que nos dé esta perspectiva del respeto y la tolerancia hacia el otro, al que cree o al que no cree. Eso va a ser muy, muy importante y que va a ahora sí, a transformar esas formas de entendimiento. Muchas veces esto está basado, por ejemplo, las religiones tempranas están Profe, basadas en mucha serie de mitos y que esos mitos automáticamente conforman ideas de pensar, aunque no estén sustentadas, pero están sólidas en una sociedad. Entonces, de, ¿cuántos de nosotros no, desde la lógica de cuando estamos estudiando o estamos aprendiendo literatura, entendemos la literatura a través de la mitología griega, por ejemplo? Y sin embargo, eso fue un momento histórico y que esto también enmarca los diferentes elementos de los momentos históricos que está viviendo nuestra sociedad. Perdón, profe, Braulio. sí, perdón, no se preocupe. De hecho, ahorita que le menciona eso, perdón por el carro. Yo había escuchado, por ejemplo, yo me considero como que no soy creyente de alguna religión, pero yo había escuchado en alguna ocasión, no me acuerdo en dónde, que dicen, las personas tienen que creer en algo, por alguna locura, lo que sea, pero creen en algo. No sé si los alienígenas, una teoría muy tonta que los alienígenas llegaron y que somos experimentos de ellos, no sé, se me hacen teorías locas, pero las personas creen eso, como los terraplanistas o como todos esos tipos de teorías. Y creo que no está mal dejar que las personas, como usted lo mencionaba, piensen o crean lo que a ellos les sirva, como usted lo mencionó, que por eso no había decidido nunca cambiarse de religión, porque les sirve. Y, por ejemplo, no sé, aquí por donde yo soy en Sapo, hay muchas personas de que, se cambió de religión, es cristiano ahora, pero era bien alcohólico. Oye, pues déjalo, si le sirve, no le va a pasar nada, no le va a hacer daño a nadie. Si es católico, así no, cristiano que decían, oye, pero era bien borracho, o era esto, ¿cómo es eso así? Pues si le Pero sirve. yo considero que en este sentido, lo importante más que pensar en prejuzgar al otro por una modificación a ese sistema de creencias es la cuestión de la validez. Si a eso la persona está aferrando su lógica de entendimiento, su cosmovisión, es válido. Y hace un momento tú a lo mejor lo dijiste de una manera, así como, no digo simple, pero de saber si se puede o no creer, pero hay toda una lógica de los teóricos de los antiguos astronautas, o sea, hay una lógica de entender a partir de esto y que bueno, ahora hasta muchísimos programas que salen en diferentes, ahora sí,
televisoras hablan de esta lógica y yo conozco estudiantes formales, por ejemplo, de programas de antropología, de maestrías de antropología social, que estudian fenómenos a través de este tipo de teorías y que pues, posiblemente el no conocer no tiene que ver una lógica a desacreditar lo que otros están representando, que están analizando y que están generando hipótesis para analizar estos preceptos automáticamente desde la lógica científica de la ciencia social o de las ciencias humanas. Entonces yo creo que... Eso es lo que yo me refería, perdón, eso es a lo que yo me refería, de que, oye, pues si a las personas les sirve y tienen la idea de que eso sí sirve y cada quien puede creer lo que pues las personas crean, yo también no soy así como de creer que, por ejemplo, a mí esa idea de creer que en un universo tan grande vivimos solos, siento que es como muy tonto, muy simple decir, no, pues no creo que es, yo creo que no somos los únicos, pero pues es diferente tipo de pensar. Por ejemplo, Isabel puede decir, no, pues es que sí estamos solos, o usted, o así, yo, o que las sirenas existen, o ese tipo de cosas también. Bueno, te iba a decir de todas formas que te iba a interrumpir ahí, porque nos tenemos que ir a otro corte. No se vayan, estamos en el balcón. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Regresamos al balcón, estamos en nuestro tercer bloque, ya súper rapidísimo, se nos va aquí volando el tiempo como siempre. Me gustaría que Braulio les recordara a todos y todas quienes nos escuchan nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan y escuchen este programa desde el principio y todos los demás y todos los de la temporada pasada y todos los que siguen. Claro que sí, Isa, pues qué gusto, ¿no? Ya estar, ya se nos está acabando febrero. Me gustaría también, como dijo Isa, invitarlos a que se suscriban a Facebook, no, a YouTube, perdón, y a que nos empiecen a seguir en Spotify para que pues no se pierdan y les notifiquen cuando subimos el video. Normalmente se sube un poquito tarde en YouTube porque el internet de estudiantes es diferente, pero bueno, nos pueden buscar en Facebook como Al Balcón. Ahí estaremos como cada semana compartiendo nuestros invitados, compartiendo muchísimas cosas más para que pues nos sigan, nos regalen un like y nos compartan. En Instagram igual estamos como @uni.albalcón, en Twitter @v_albalcón y pues para que nos sigan, nos apoyen con un like, compartiendo, no sé, nuestras publicaciones y ahí los estaremos. También cada semana hacemos una encuesta de un tema que vamos a tener aquí en el programa para que participen con nosotros. Así es. Ahora, bueno, hablando ya de cosas no tan bonitas de la religión y que son partes de historia, la religión también ha librado o ha empezado o ha sido como la codicia, la presa que, no, ¿cómo se dice? Lo que todos quieren, como la genocidios gigantes en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y su odio hacia los judíos, o incluso la conquista de México y cuando llegan los españoles y nos implantan esta idea de que debemos, bueno, debían, no digo ya en plural porque yo ya soy mestiza, no soy indígena. Sí, aquí lo que Isabel nos habla es muy, muy importante cuando estamos identificando que pues cuando hay una conquista o cuando hay una función también bélica, se van a imponer ideas. Entonces, dentro de estas ideas está la religión y bueno, ha pasado a lo largo del tiempo. No solamente nos pasó a las sociedades americanas, cuando estamos hablando de esta lógica prehispánica, ha pasado durante todos los tiempos. Los griegos cuando controlaban territorios, los romanos cuando controlaban territorios y que automáticamente uno de los territorios que controlan, que tiene que ver con la lógica del Medio Oriente y esta historia tan importante que escuchan de Jesucristo,
hace que también se traspasen la idea, o sea, porque los romanos no han sido siempre cristianos, han profesado también otras mentalidades, pero se pudo implantar o integrar perfectamente esta forma, este sistema de creencias, y con su dominio automáticamente que se da esta implicación, empiezan en otros territorios a implantar estas mentalidades. España lo vivió mucho tiempo con las lógicas de los árabes, de las culturas mozárabes que controlan el territorio ibérico, y que automáticamente pues dan una forma de entendimiento. Bueno, ahora en periodos vacacionales me ha tocado leer dos textos, uno que tiene que ver con la lucha que se vivió en los años 800 después de Cristo en la península ibérica, y cómo estaba dividida todo lo que nosotros ahora conocemos como esta península ibérica, y en particular España, entre los cristianos y los árabes que vivían en el sur del territorio, y cómo se daban esta condición de luchas. Y por ejemplo, doña Urraca, que es una de las reinas que pocos escuchan en el ámbito de la vida española, y que bueno, era una reina con una implicación cristiana, cómo automáticamente empieza a implantar ideas, y sin embargo en una parte del libro está situado esta lógica que eran de todos modos parientes, o sea, los árabes y los cristianos en España eran parientes por ahí, por alguna de las generaciones, porque eran primos terceros a partir de sus abuelos, cuestiones de ese tipo. Y ahora que estoy leyendo un texto de Mark Twain, que también habla de esta implicación del viaje, de estos viajes que empiezan a hacer los americanos, bueno, los estadounidenses, pero ellos se nombran como americanos, y empiezan a reconocer a través del viaje estas lógicas de entendimiento. Y habla mucho, uno de los temas que trastoca, ahorita ya estoy casi finalizando, y habla para ellos, su visita soñada a lo que es Tierra Santa. Entonces, creo que siempre está implícito estas lógicas de entendimiento, y estas lógicas de cómo automáticamente la religión ha sucedido a muchas ideas, y que automáticamente se han generado situaciones de una manera negativa, con un impacto negativo hacia las sociedades. Entonces, generalmente vemos comunidades vulnerables. Ahora, por ejemplo, sería importante, y no es para ponerlo como un tema de contraste ni nada de eso, pero se habla del genocidio, de lo que pasa en Europa con la comunidad judía, pero qué pasa después con la comunidad judía y los palestinos en la zona de Palestina, cuando los judíos regresan reclamando un territorio que automáticamente es dejado por ellos mismos, y que automáticamente tiene una influencia muy fuerte. Y ese es uno de los lugares que en verdad considero que cuando uno logra esa perspectiva de entender la importancia que tiene sistemas de creencias totalmente diferentes, y que pueden ser muy vulnerables, o sea, en el punto así como entrecruzado, pero un solo sitio, Jerusalén y la ciudad antigua de Jerusalén, automáticamente el casco viejo, donde están implícitas tres contextos religiosos de los más importantes a nivel mundial: el cristianismo, el judaísmo, y también toda la cuestión de la cultura musulmana. Entonces, por la ciudad sagrada que también está. Entonces, todo esto implica también una forma de un entendimiento, y que se han dado situaciones, por ejemplo, en el caso de las guerras o de las luchas de odio que se dan entre estas comunidades, y que sin embargo estos sitios automáticamente han sido intocables.
por las formas la importancia que tiene en este contexto. Entonces, hay muchísimos, y yo creo que en el contexto, por ejemplo, actual, es como, por ejemplo, en nuestra sociedad, hablo de la sociedad mexicana, donde se están reintegrando formas de entendimiento. A lo mejor muchos de nosotros decimos nuevas formas de profesar un contexto religioso con los concheros, por ejemplo, en nuestro país, donde a partir de esta hibridación de la cultura católica, pero también estos preceptos de lo que fue la religión prehispánica, las diferentes, los diferentes formas de entender el acercamiento a la naturaleza a través de de estos grupos, como los aztecas o mexicas, automáticamente empiezan a generar formas de entendimiento diferente. Y yo creo que es una forma también de apreciar y de entender que cada uno de nosotros nos acercamos o nos aferramos a algo que nos mueve y que nos da un precepto, pero que también en algún momento yo creo que donde recae el impacto negativo tiene o está implícito en lo que nosotros o muchos de nosotros mencionamos como fanatismo. Yo creo que ahí es la forma de entender esa función negativa. Y hay muchas personas, así como lo mencionó Braulio en alguna ocasión, cuando la persona no permite, cuando la persona pone sobre tela de juicio la idea o la mentalidad del otro y que automáticamente se aferra y habla y menciona que lo único es ese sistema de creencias que mencionan, pues ahí estamos hablando de una lógica también de desacreditación y ahí es uno de los indicios del fanatismo que se dan. Entonces yo creo que en particular los jóvenes, que muchas veces integramos elementos diferentes, por ejemplo, en las redes sociales a través de situaciones que a lo mejor nosotros nos parecen absurdas, como una religión que tiene que ver con Star Wars o cuestiones de este tipo, que pues nos llaman la atención y que se nos dicen, ¿cómo se les ocurre? Pero bueno, finalmente si esta persona o estas personas se quieren aferrar a estas simbologías, pues finalmente es forma de entender y que si ellos quieren implicarlo, está loco, pero interesante. Justamente iba a sacar ese tema porque hay religiones que se consideran religiones porque ya tienen un buen número de seguidores y una de ellas es esta, la religión Jedi, no sé ni cómo pronunciarla, Jedi. Y hay otra que adoran a un monstruo de espagueti gigante. Aquí lo anoté, era pastafarismo, el pastafarismo. Yo digo que nos están escuchando ahí, busquen googleen el término pastafarismo y van a ver cómo estas personas, este monstruo de espagueti gigante tiene un buen número de seguidores y creen perfectamente que él creó el mundo y que él nos va, es como su mesías, básicamente. Y con esto quiero cerrar, porque se nos va, si no nos vamos a extender otra vez demasiado. Así que se terminó el tercer bloque, pero todavía nos queda uno. Así que no se vayan, regresamos, estamos en el balcón. Bye, bye. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Regresamos, estamos en nuestro último bloque. ¿Estoy trabada? ¿No estoy trabada? No sé si estoy trabada, ¿me ven bien? Todo bien. Ok, regresamos, estamos en nuestro ya el cuarto, ay, no quiero que se vaya el programa, estamos en el cuarto bloque de Al Balcón, y el día de hoy estuvimos porque ya casi se va, ya nos quedan escasos 10 minutos del programa, hablando sobre religiones del mundo, y tuvimos como invitada al maestro Hugo, quien ha viajado por muchísimas partes y ha tenido la oportunidad de primera mano de convivir con este choque ideológico entre religiones diferentes a la nuestra. Platicábamos también de las religiones
no quiero decir más locas, porque decir locas es como encajonarlo, ¿no? Pero sí más interesantes o más únicas, que era la religión Jedi y el pastafarismo, que era un monstruo de espagueti gigante. Ahí nos De, quedamos, de, pero creo que usted iba a decir algo, o Braulio, no sé, algo así. Nomás me gustaría recordarles, el 4 de mayo me parece que es el día de Star Wars, por si les gusta Star Wars, ya saben, el 4 de mayo se celebra el Día de la Fuerza de Star Wars. Para un fanático esos días no se les pasan. Adelante, profe, por si gusta agregar algo No, de... yo solamente les comento bueno, cuando uno trata de viajar, de visitar otros países, bueno, yo siempre me fijo en las guías de viaje. Por ejemplo, aquí tengo mi guía de la India y dentro de la guía siempre viene un aspecto de religión, siempre vienen páginas que te hablan de la importancia que tiene la religión dentro del contexto de cada uno de los países que visitas. Y porque como ustedes lo mencionaron, es uno de los temas que te puede acercar o también te puede separar de las personas. Entonces, qué mejor que cuando uno tiene la oportunidad de hacerlo, de viajar cercano, de manera cercana o ya de una manera un poquito más amplia a otros lugares, a otros países, automáticamente reflexionar de la importancia que tiene este precepto en la vida de una sociedad. Imagínense, yo hablo de la India, un país que el segundo país más poblado del mundo, pero imagínense China, que es una inmensidad de país, y que tiene diferentes formas de entender estos sistemas de creencias. Entonces, siempre va a ser bien importante que sea uno de los temas de los cuales conozcamos y que automáticamente no es para compararlo o para ponerlo en puesta, sino simplemente para reflexionar que en cada uno de los lugares hay formas de pensamiento y de ideología diferentes al de nosotros, y que, bueno, vas a apreciar mucho, por ejemplo, dentro del precepto religioso, pues está toda la cuestión del patrimonio tangible e intangible. La religión, pues lo tomaríamos como este precepto intangible. No lo podemos tocar, pero lo vivimos, lo sentimos. Pero sin embargo, hay muchas formas de manifestar estas lógicas, y generalmente lo vemos en la cuestión arquitectónica, escultórica, en la música, en la literatura. Entonces, eso va a ser siempre bien importante que lo reflexionemos, y es una invitación ahora sí, a todos nuestros radioescuchas, que está implícito. Si yo quiero conocer algo de los Krishna o quiero hablar sobre el budismo, pues hay muchísimos elementos en los cuales me puedo meter, por ejemplo, a partir de la literatura. Y a mí un libro que me encanta, yo de hecho, por ejemplo, cómo me acerqué al precepto de Buda, pues a través de Siddhartha con Nietzsche. En ese sentido. Entonces, sí es la forma más interesante, y que después lo veo a través de una propuesta cinematográfica con el pequeño Buda. Entonces, todo esto podemos ahora sí desencadenar muchos aspectos de lo que tiene que ver con la religión, este sistema de creencias, con todas las manifestaciones que están. Y ahora, pues, uno de ellos tiene que ver con el cine. Yo creo que es el que más disfrutamos, y yo creo que esa es como una invitación a que va a haber espacios, o va a haber películas que trastocan este tipo de situaciones, y que nos van a conmover y que nos van a llevar a reflexionar cómo otras sociedades tienen esas formas de entendimiento, y que, bueno, son válidas, y que va a haber cosas que no estemos de acuerdo, pero sin embargo para ellos tienen un reflejo fuerte, y tenemos que enseñarnos a respetarlo. Y para mí uno de los países que hace, bueno, uno de los preceptos religiosos, que han marcado mucho este contexto de entenderlo por la cuestión de la reflexión, de la meditación. Para mí es el budismo, que te llevan a entender que dentro del contexto de vida podemos también acercarnos a nosotros mismos, y que para eso automáticamente hay una reflexión constante. Pero sin embargo no quiere decir que yo sea budista, no. Yo tengo una convicción a mi precepto religioso, y que
cada vez que hay otros elementos que lo van soportando de una manera pues interesante y que puedo estar disfrutándolo. Estoy bien con este sistema de creencias. La religión a lo largo de la historia nos ha dejado cosas preciosísimas, porque hubo un momento, alguna vez tuve una conversación con algún amigo y me decía, es que no puedes separar la historia del arte con la historia de la religión. Hubo un momento en el que la iglesia, sea católica, sea cualquier otra iglesia, era Estado o iglesia, era lo mismo. Entonces, ellos financiaban básicamente a los artistas y los artistas que hacían pues tenían que representar lo que ellos querían, tanto sus ideologías como sus maneras de vivir. Así que ahí tenemos el Museo del Prado lleno de obras, pinturas que representan a los reyes que eran católicos y que representaban su manera de vivir, su manera de pensar. Tenemos también iglesias súper bonitas en todo el mundo. En México también tenemos un montón de iglesias muy bonitas. Tenemos nuestras pirámides que eran para adorar a los dioses, para su religión, que también iba dirigida a ellos. Entonces, la religión nos ha dejado cosas muy, muy lindas, sobre todo en temas de arte. Sí, hay las formas de entender, por ejemplo, en este caso, lo que tú estabas hablando es el mecenazgo, la forma de quien tiene la posibilidad económica de tener la representación gráfica o visual o audiovisual ahora de un precepto religioso y que automáticamente a lo largo del tiempo se ha dado y que bueno, como lo mencioné en algún momento, aquí estamos hablando de esta manifestación tangible, cuando ya vemos una pintura, cuando vemos pues una iglesia o un templo, una construcción a partir de la lógica arquitectónica y que de ahí va a haber una lógica de interpretación muy interesante. Entonces, pues finalmente es darle cabida a este entendimiento, que lo disfruten. Yo creo que no hay como un precepto tan interesante que como es el disfrute. Ahora, por ejemplo, no sé qué va a pasar a partir de estos días, que ya mucha gente viene la lógica, por ejemplo, de las peregrinaciones. El año pasado todavía alcanzó a haber peregrinaciones. Este año no sabemos qué tanto, por ejemplo, va a haber o van a estar permitidas, o uno mismo como ciudadano es consciente de que a lo mejor eso puede posponerse, pero sin embargo, esta lógica, por ejemplo, yo hablo del peregrinaje porque es uno de los temas que trastoco mucho, de estos movimientos, estos caminos que nos llevan siempre a la reflexión. A mí me gusta mucho el peregrinaje porque me lleva a un estado, en caso particular, de reflexión durante los días de caminar. Y nuevamente la lógica de poder llegar al lugar, sino toda esa reflexión, todo lo que yo, la transformación que hago como persona y que en algún momento hay toda una lógica de satisfacción también de compartirlo con otras personas en ese camino. Entonces, eso es uno de los preceptos que ha llevado también a las personas a moverse de un lado a otro y de reconocer que es muy importante. Y el caso más particular que, bueno, el que me ha tocado vivir es el del Camino de Santiago de Compostela, donde he conocido personas que no son católicas, pero y profesan otros sistemas de creencias, pero sin embargo, la reflexión que hay en el camino, esa introspección hacia la persona, hacia su contexto de vida, hacia su sistema de creencias, a su modelo de vida, los lleva a toda una transformación. Y no se convierten en cristianos, continúan con su modelo de mentalidad, de sistema de creencias, pero sin embargo disfrutan esta lógica de ese camino. Entonces yo recuerdo mucho la frase de este buen camino, siempre que te dicen, o sea, porque esto automáticamente no implica una lógica religiosa, implica que te están dando una oportunidad de disfrutar, con que es para todos. Y yo creo que eso es bien, bien interesante en ese precepto y que lo disfruto en verdad.
Bueno, pues ya creo que nos queda muy poquito tiempo para terminar el programa, profe. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Antes de cerrar, de que nos despidamos, me gustaría dar una recomendación. De ahorita que mencionábamos de ese tema, se me vino a la mente pues una serie que a mí me gustó mucho. No la acabo de ver todavía, pero los primeros capítulos se me hicieron muy buenos. Es de Netflix, es una serie documental de un periodista viajero que va a los lugares, le llama él el turismo oscuro, el tanoturismo. No sé si la ha visto, profe, se llama así Dark Stories o algo así. Los primeros capítulos, o el primer capítulo en específico, es de eso, de la religión, una religión o un modo de creencia como lo que es adorar a la Santa Muerte. Le dedica parte del primer episodio a eso y después se va a un, a un santo, me parece, que es el santo de los narcotraficantes, no me acuerdo cómo se llama. Y lo dedicas a... ¿Cómo? Malverde. Ándale, ese. Y se me hace muy interesante esa serie porque no solo aquí en América Latina, sino también se va por todo el mundo a recorrer los lugares que mucha gente va a hacer turismo a esos lugares, turismo oscuro le llama a él, o se llama así, y se me hace muy interesante, así que se las recomiendo, está en Netflix, es original de la plataforma para que si tienen oportunidad, chequenla. Muchísimas gracias, creo que la veremos. Ahí quedó la recomendación de esta semana. Claro, no nos podíamos ir sin dárselas. Gracias, profe, por el tiempo, por la hora que nos regala de estar aquí con nosotros. Nos encanta platicar con usted. Muchas gracias a ustedes. Siempre ya saben que estamos para platicar con ustedes, pero también para acompañar a nuestros radioescuchas. Así es, y no me queda más que agradecerles a todos y todas quienes nos escuchan cada semana, a quienes nos siguen por redes sociales y por cada día de Al Balcón, cada miércoles balconero. También agradecemos a Radio Universidad de Guadalajara por el espacio, a nuestro productor Eduardo Moreno y a todo el equipo de Al Balcón que hace posible este programa. Nos vemos el próximo miércoles, cuídense mucho, sigan las instrucciones de salubridad de las autoridades y hasta la próxima. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán